Desde que alzamos la vista por primera vez, hemos sentido un anhelo profundo por conocer nuestro origen. No solo la historia de nuestros padres o nuestros ancestros, sino la historia fundamental. ¿De dónde venimos? ¿Cómo empezó todo? Es la pregunta más antigua de la humanidad. Buscamos en los estratos de la roca la historia de la vida en nuestro planeta, pero esa historia solo nos lleva hasta un cierto punto. Para encontrar el verdadero comienzo, el origen de todo lo que vemos, debemos mirar hacia arriba, hacia la oscuridad, y embarcarnos en el viaje más largo posible, un viaje hacia el pasado. La luz es una máquina del tiempo. Esta no es una metáfora, es una realidad fundamental del universo. La luz no viaja instantáneamente. Tarda tiempo en cruzar las vastas distancias del cosmos. La luz del sol que sientes en tu piel en este momento salió del sol hace 8 minutos. La luz de la estrella más cercana, Próxima Centauri, tardó más de 4 años en llegar hasta nosotros. Cuando miramos el cielo nocturno, no vemos el universo como es ahora, sino como fue en el pasado. Y esto nos da un poder asombroso. Cuanto más lejos miramos en el espacio, más profundamente miramos en el tiempo. Durante décadas, nuestra mejor máquina del tiempo fue el telescopio espacial Hubble. Nos mostró galaxias a miles de millones de años luz de distancia, dándonos imágenes de un universo adolescente. Pero el Hubble tenía un límite. Su visión no podía penetrar el velo más profundo del tiempo. Más allá de cierto punto, en los primeros 1000 millones de años de historia cósmica, todo se volvía oscuro para él. No podía ver el verdadero amanecer. El nacimiento de las primeras estrellas y las primeras galaxias permanecía oculto en una era que los astrónomos llamaban las edades oscuras cósmicas. La promesa del telescopio espacial James Webb era precisamente esa: ser el ojo que finalmente atravesaría ese velo. Con su inmenso espejo dorado y su capacidad de ver la luz infrarroja, la luz estirada y enrojecida de los objetos más distantes, fue diseñado con un propósito principal: presenciar el amanecer cósmico. Su misión era enviarnos las primeras fotos de bebé del universo, para mostrarnos cómo eran las primeras galaxias que se encendieron en la oscuridad. Durante años, nuestros modelos y simulaciones nos habían dicho qué esperar. Esperábamos encontrar pequeñas galaxias, tenues, grumosas y desorganizadas. Semillas de galaxias, luchando por unirse en la vasta oscuridad. Un universo infantil, dando sus primeros y torpes pasos. Esta era la historia que esperábamos confirmar. Pero, ¿y si esa historia no fuera cierta? ¿Y si, después de décadas de preparación y un viaje de 1,5 millones de kilómetros, al abrir por fin esta ventana al origen de los tiempos, no encontráramos lo que esperábamos? ¿Y si las primeras luces del universo no fueran tenues y pequeñas, sino brillantes, masivas y extrañamente maduras? ¿Y si el universo bebé ya se pareciera inquietantemente a un adulto? Esta noche exploraremos la historia de cómo el telescopio Webb nos envió postales desde el principio del tiempo, y cómo las imágenes en esas postales contenían un descubrimiento tan profundo, tan inesperado, que se ha convertido en lo más inquietante que hemos aprendido sobre nuestro universo. Antes de que abramos estas postales del pasado profundo, me encantaría saber desde qué parte de este mundo te unes a esta exploración de nuestros orígenes. Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Es una forma de conectar los puntos de nuestra curiosidad compartida a través del planeta. Y si disfrutas de estos viajes narrados, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir buscando las respuestas a las preguntas más antiguas, siempre con calma, siempre al ritmo del universo. La palabra inquietante en la ciencia no se refiere a algo aterrador en el sentido de un monstruo o un peligro. Un descubrimiento inquietante es algo mucho más fundamental. Es un hecho que no encaja en nuestras teorías. Es una observación que rompe nuestros modelos más preciados del universo, forzándonos a cuestionar todo lo que creíamos saber. Es el equivalente a un arqueólogo que, excavando ruinas romanas, encuentra un teléfono móvil perfectamente conservado. El objeto en sí no es peligroso, pero su mera existencia en ese lugar y en ese tiempo rompe por completo la historia que se había construido. Es una anomalía que exige una nueva historia, una nueva explicación. Durante décadas, hemos tenido una historia muy sólida sobre cómo se formaron las galaxias.
Es el modelo cosmológico estándar, también conocido como Lambda CDM. Este modelo ha tenido un éxito increíble al explicar la estructura del universo a gran escala. Y en lo que respecta a las galaxias, cuenta una historia de crecimiento jerárquico, de abajo hacia arriba. Es una historia lenta y paciente. La teoría dice que, después del Big Bang, la materia oscura, esa misteriosa sustancia invisible que forma el andamiaje del cosmos, comenzó a agruparse lentamente por la fuerza de la gravedad, formando pequeños halos. El gas de materia normal fue atraído hacia estos halos, enfriándose y colapsando para formar las primeras estrellas y las primeras protogalaxias, pequeños cúmulos de estrellas. Luego, a lo largo de miles de millones de años, estos pequeños cúmulos se fusionarían una y otra vez, chocando y uniéndose en un proceso lento y gradual para formar galaxias cada vez más grandes, como nuestra propia Vía Láctea. Este modelo era nuestro mapa del tesoro. Nos decía dónde buscar y qué tipo de tesoro, galaxias, bebés, esperaríamos encontrar. El telescopio Webb fue la pala de oro diseñada para desenterrar ese tesoro y confirmar los detalles de nuestro mapa. La expectación era inmensa. Tras su exitoso lanzamiento y su complejo despliegue, el telescopio llegó a su puesto de observación, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Sus instrumentos se enfriaron a las temperaturas criogénicas necesarias para ver el débil calor del universo primitivo. Y entonces abrió su ojo dorado y apuntó a la región más profunda del tiempo que jamás habíamos explorado. Los primeros datos comenzaron a llegar a la Tierra. Eran imágenes de campo profundo, exposiciones largas de pequeños parches de cielo aparentemente vacíos, que revelaban miles de puntos de luz. Cada punto era una galaxia. Y entre ellos, los astrónomos buscaron los más rojos y los más lejanos, los que correspondían a esa primera era cósmica. Encontraron candidatos que existían solo 300 o 400 millones de años después del Big Bang, cuando el universo tenía apenas el 2% de su edad actual. Estaban mirando por primera vez directamente al amanecer, pero a medida que analizaban la luz de estas galaxias primordiales, una sensación de incredulidad comenzó a extenderse por la comunidad científica. El tesoro que estaban desenterrando no se parecía en nada a lo que el mapa predecía. Las galaxias no eran pequeñas, no eran tenues, no eran grumosas, eran brillantes, masivas y sorprendentemente bien estructuradas. Eran demasiado grandes, demasiado maduras, demasiado imposibles. El teléfono móvil había aparecido en las ruinas romanas. Cuando las primeras imágenes de campo profundo del telescopio Webb llegaron a los ordenadores de los astrónomos en la Tierra, la reacción inicial no fue de celebración, sino de una profunda y desconcertante confusión. El sentimiento colectivo no era el de haber encontrado el tesoro que se buscaba, sino el de haber encontrado algo que, según el mapa, no debería existir. La comunidad científica, por naturaleza, es escéptica. La primera suposición ante un resultado anómalo es que se ha cometido un error. Quizás los instrumentos no estaban bien calibrados. Quizás el software de análisis estaba interpretando mal la luz. Quizás había algún efecto de lente gravitacional que estaba distorsionando y magnificando las imágenes de una manera imprevista. Durante semanas, los equipos de todo el mundo revisaron febrilmente los datos, buscando una explicación mundana, un error que devolviera el universo a su cauce predecible. Pero el error no apareció. Los datos eran robustos. Las mediciones eran correctas. Las galaxias estaban realmente allí, y eran tan masivas y maduras como parecían. Para entender la magnitud de esta crisis, debemos usar una analogía. Imaginemos que el modelo cosmológico estándar es un manual de botánica que describe cómo crece un roble. Nos dice que a partir de una bellota, en una semana, brotará un pequeño tallo. En un año, será un arbolito frágil, y en 100 años, será un árbol majestuoso y maduro. Este modelo se ha probado una y otra vez y funciona a la perfección. Ahora imaginemos que usamos una nueva y poderosa máquina del tiempo para mirar una semana después de que se plantara la bellota, esperando ver ese pequeño tallo. Pero en su lugar, lo que vemos es un roble completamente crecido. Nuestra reacción no sería admirar el árbol, sino cuestionar el manual de botánica.
O el árbol es una ilusión, o todo lo que creíamos saber sobre el crecimiento de los robles está fundamentalmente equivocado. Esto es exactamente lo que ocurrió. Los astrónomos esperaban ver el equivalente a tallos galácticos, y en su lugar encontraron robles cósmicos. El primer problema era su brillo. Estas galaxias eran mucho más luminosas de lo que predecían las simulaciones. El brillo de una galaxia está directamente relacionado con la cantidad de estrellas que contiene y la rapidez con la que se están formando. Estas galaxias primitivas parecían estar formando estrellas a un ritmo vertiginoso, mucho más rápido de lo que nuestros modelos permitían. Pero el verdadero impacto provino del análisis de su luz para estimar su masa estelar, es decir, la cantidad total de materia que ya se había convertido en estrellas. Los resultados fueron asombrosos. Un estudio publicado en la revista Nature a principios de 2023 por un equipo liderado por el astrónomo Ivo Labbé identificó 6 galaxias candidatas en esta era primordial que eran hasta 100 veces más masivas de lo esperado. Una de ellas parecía tener una masa estelar comparable a la de nuestra Vía Láctea actual, pero vista en un momento en que el universo tenía solo 600 millones de años, el equivalente cósmico a los primeros minutos de vida de un ser humano. Estos objetos fueron apodados por sus descubridores como rompedores de universos, universe breakers, porque su mera existencia rompía con el conocimiento establecido. El problema fundamental puede describirse como uno de presupuesto cósmico. Nuestro modelo del Big Bang nos da un presupuesto muy específico de cuánta materia, gas de hidrógeno y helio, estaba disponible en cualquier momento dado en el universo primitivo. También nos da una velocidad límite teórica sobre cuán eficientemente ese gas puede enfriarse, colapsar y convertirse en estrellas. Lo que estas galaxias parecían mostrar era una eficiencia imposible. Parecían haber convertido casi el 100% de todo el gas disponible en su región en estrellas, y lo habían hecho a una velocidad que desafiaba las leyes de la física tal como las entendemos. Era como si el roble no solo hubiera crecido en una semana, sino que lo hubiera hecho consumiendo cada gramo de tierra y cada gota de agua en 1 kilómetro a la redonda. Simplemente, no había suficiente tiempo ni suficientes materiales disponibles, según nuestro manual, para construir estructuras tan masivas tan rápidamente. Las implicaciones de este descubrimiento son tan profundas que la comunidad cosmológica todavía está tratando de asimilarlas. Si las mediciones son correctas, y cada vez hay más pruebas de que lo son, entonces la historia de la formación de las galaxias debe ser reescrita. La idea de un crecimiento lento y jerárquico, de abajo hacia arriba, podría no ser toda la historia. Quizás el proceso en el universo primitivo fue mucho más violento y rápido. Una posibilidad es que las semillas de las galaxias, los halos de materia oscura, fueran mucho más masivos desde el principio de lo que pensamos. O quizás las condiciones del universo primitivo, con su gas más denso y puro, permitían que las estrellas se formaran de una manera mucho más explosiva y eficiente, un proceso que llamamos formación estelar en modo estallido, starburst, pero a una escala que nunca habíamos imaginado. Otra posibilidad, más radical, es que estas primeras estrellas masivas colapsaran muy rápidamente en agujeros negros y que estos agujeros negros actuaran como aceleradores cósmicos. Su inmensa gravedad atraería el gas circundante a un ritmo vertiginoso, alimentando tanto su propio crecimiento como una intensa formación de estrellas a su alrededor. En este escenario, las galaxias no crecerían lentamente, serían encendidas por los agujeros negros supermasivos en sus centros. La consecuencia más inquietante, sin embargo, es la posibilidad de que nuestro modelo cosmológico estándar, la base de toda nuestra comprensión del universo, necesite ser revisado. El modelo lambda-CDM ha sido triunfal, pero se basa en la existencia de la materia oscura y la energía oscura, dos componentes que constituyen el 95% del universo y de los que no sabemos casi nada. Quizás la naturaleza de estas entidades oscuras es diferente de lo que pensamos, y su comportamiento en el universo primitivo permitió que la estructura creciera mucho más rápido de lo que nuestro modelo actual predice. El telescopio Webb, en su primer año de operación, nos ha arrojado a una crisis científica de la mejor clase. Nos ha mostrado que el universo primitivo no era la guardería tranquila y predecible que habíamos imaginado,
sino un lugar de una creatividad y una eficiencia asombrosas. Las galaxias imposibles están ahí. Son un hecho. El manual de botánica está equivocado. Ahora, los científicos se enfrentan a la abrumadora pero emocionante tarea de averiguar por qué. Para resolver este misterio, no basta con mirar las galaxias en su conjunto. Debemos entender a sus habitantes, las estrellas que las componen. ¿Cómo eran esas primeras luces que rompieron la oscuridad cósmica? La respuesta a esa pregunta es la clave para entender el nacimiento de los gigantes. La aparición de estas galaxias imposibles en las imágenes del web dejó a los científicos con un misterio que atacaba el corazón de su comprensión del cosmos. El manual de botánica cósmica estaba equivocado. Los robles cósmicos existían apenas una semana después de plantar la bellota. Para resolver esta paradoja, los astrónomos se dieron cuenta de que no podían seguir mirando solo el tamaño de los árboles. Necesitaban entender la naturaleza de las primeras semillas. La clave para comprender el rápido crecimiento de estas galaxias no residía en las galaxias mismas, sino en la naturaleza de las estrellas que las habitaban. La pregunta fundamental cambió. ¿Y si las primeras estrellas del universo no se parecían en nada a las que vemos hoy? ¿Y si el universo primitivo, en su pureza y simplicidad, hubiera dado a luz a una generación de monstruos estelares cuya vida y muerte violentas hubieran acelerado drásticamente la evolución del cosmos? Para entender esta idea, primero debemos saber que los astrónomos clasifican las estrellas en poblaciones, como si fueran las generaciones de una gran familia. La composición química de una estrella es su partida de nacimiento, revelando la era en la que se formó. Las estrellas más jóvenes, como nuestro Sol, pertenecen a la población I. Son ricas en metales, que en la jerga astronómica se refiere a cualquier elemento más pesado que el hidrógeno y el helio. Nuestro Sol contiene aproximadamente un 2% de estos elementos pesados, como el carbono, el oxígeno y el hierro. Estos metales no se crearon en el Big Bang. Fueron forjados en el corazón de generaciones anteriores de estrellas que vivieron, murieron y esparcieron sus cenizas enriquecidas por la galaxia. Nuestra estrella y nuestro planeta estamos literalmente hechos de polvo de estrellas reciclado. Las estrellas más antiguas que podemos observar en nuestra propia galaxia, que residen en su halo y en cúmulos globulares, pertenecen a la población segundo. Son mucho más pobres en metales. Se formaron en una época en que el universo era más joven y aún no había pasado por tantos ciclos de reciclaje estelar. Su escasez de metales es la firma de su antigüedad. Pero esto nos lleva a una pregunta lógica. ¿Dónde está la primera generación? ¿Dónde están las estrellas que se formaron a partir del material virgen del Big Bang, antes de que existiera ningún metal? Estas estrellas, la hipotética primera generación, son conocidas como población Treri. Hasta la llegada del web, nunca habíamos visto una. Eran fantasmas teóricos. Su composición sería la más pura imaginable. Estarían hechas exclusivamente de hidrógeno y helio, los únicos elementos creados en cantidades significativas en el Big Bang. Esta pureza química tendría una consecuencia dramática en su formación. En el universo actual, las nubes de gas que colapsan para formar estrellas contienen polvo y metales que actúan como agentes de enfriamiento eficientes. Permiten que la nube se enfríe rápidamente y se fragmente en muchos pequeños núcleos, que luego forman cientos o miles de estrellas de diferentes tamaños, la mayoría de ellas relativamente pequeñas, como nuestro Sol. Pero en el universo primitivo, estas nubes primordiales de hidrógeno y helio no tenían metales para ayudarlas a enfriarse. El proceso de enfriamiento era increíblemente ineficiente. Esto significa que las nubes no podían fragmentarse con facilidad. En lugar de eso, colapsarían como una única y vasta entidad, formando estrellas de un tamaño que hoy nos parece imposible. Las teorías y simulaciones predicen que las estrellas de población tercera no eran como nuestro Sol. Eran monstruos, gigantes estelares de cientos, quizás incluso 1000 veces la masa de nuestra estrella. Imaginemos por un momento cómo sería uno de estos seres. Debido a su inmensa masa, la presión en su núcleo sería inimaginable, haciendo que quemaran su combustible de hidrógeno a un ritmo furioso. Serían millones de veces más luminosas que nuestro Sol,
brillando con una luz azul blanca cegadora y abrasadora. Emitirían cantidades prodigiosas de radiación ultravioleta de alta energía, capaz de ionizar y esterilizar el espacio a su alrededor, y sus vidas serían espectacularmente breves. Mientras que una estrella como nuestro Sol vive durante 10.000 millones de años, una de estas estrellas de población tercero viviría rápido y moriría joven, agotando todo su combustible en apenas un par de millones de años, un simple parpadeo en la escala cósmica. Y es en su muerte donde reside la posible solución a nuestro misterio. Cuando estos gigantes morían, no lo hacían en silencio. Explotaban en un tipo de supernova llamada supernova de inestabilidad de pares, un evento cataclísmico de una violencia que empequeñece a las supernovas normales. Estas explosiones no solo eran increíblemente energéticas, sino que también eran las primeras fábricas de metales del universo. En sus hornos nucleares finales forjaron los primeros átomos de carbono, oxígeno, silicio y hierro, y luego los esparcieron por el espacio circundante. Ahora, podemos empezar a construir una nueva historia para explicar las galaxias imposibles del web. Y si lo que estamos viendo no es el resultado de un crecimiento lento y gradual, sino las secuelas de estas explosiones primordiales. Imagina que en una región del universo primitivo nace una de estas estrellas monstruosas de población tercere. Durante un par de millones de años brilla con una intensidad feroz. Luego explota. La onda de choque de su detonación se expande a través del gas de hidrógeno virgen circundante, comprimiéndolo violentamente. Al mismo tiempo, esta onda de choque siembra ese gas con los primeros metales pesados de la historia. Estos metales recién acuñados actúan como un refrigerante supereficiente. El gas ahora puede enfriarse y colapsar increíblemente rápido, desencadenando una cascada, un verdadero estallido de formación de estrellas de segunda generación, población segundo. En este escenario, una galaxia no se forma lentamente, nace en un instante de violencia y creatividad. La explosión de una sola estrella de población trezo podría actuar como la cerilla que enciende un fuego forestal galáctico, provocando la formación de millones de estrellas normales en un periodo de tiempo muy corto. Lo que el web estaría viendo entonces no sería una galaxia madura, en el sentido de que ha tenido mucho tiempo para crecer. Estaría viendo una galaxia increíblemente joven en medio de un estallido de formación estelar extraordinariamente luminoso y masivo, un frenesí de nacimiento provocado por la muerte de un ancestro monstruoso. Las galaxias no son imposibles, simplemente tuvieron un comienzo mucho más violento de lo que habíamos imaginado. Esta nueva historia es elegante y resuelve muchos de los problemas, pero presenta un nuevo desafío: probarla. Una de las misiones más importantes del web es, precisamente, buscar a estos fantasmas primordiales. No es una tarea fácil. Es casi imposible ver una sola de estas estrellas a tales distancias. Lo que los astrónomos buscan es su firma colectiva, una galaxia cuya luz provenga exclusivamente de estrellas de población 13, lo que se revelaría en un espectro de luz sin ninguna traza de metales. O buscan la firma de sus muertes, el destello característico de una supernova de inestabilidad de pares. Mientras los astrónomos cazan estas primeras luces, otra pieza clave del rompecabezas reside no en la luz, sino en la oscuridad que la rodea. Para entender el amanecer cósmico, también debemos entender cómo terminó la noche. La posible existencia de una generación de estrellas monstruosas nos da una explicación para el nacimiento de las galaxias imposibles. Estos gigantes primordiales, viviendo rápido y muriendo de forma violenta, habrían actuado como catalizadores, acelerando la evolución del cosmos de una manera que apenas empezamos a comprender. Pero esta nueva y dramática historia del amanecer cósmico necesitaba ser corroborada. Afortunadamente, el telescopio Webb no solo fue diseñado para ver las primeras luces, sino también para estudiar la oscuridad que estas luces tuvieron que conquistar. Para entender la magnitud de la obra de estas primeras estrellas, primero debemos entender la naturaleza del lienzo sobre el que pintaron, el universo oscuro y neutro que existía antes de su nacimiento. Después de que el resplandor del Big Bang se enfriara y se desvaneciera en el fondo de microondas, hace unos 13.8 mil millones de años,
El universo entró en un período conocido como las Edades Oscuras Cósmicas. Fue una era de una simplicidad y un silencio inimaginables. El cosmos estaba lleno de una vasta y difusa niebla de gas de hidrógeno neutro, con un poco de helio. No había estrellas. No había galaxias. No había ninguna fuente de luz en absoluto. Imagina un océano infinito, perfectamente oscuro y en calma, donde el único sonido es el eco casi imperceptible de una tormenta que ocurrió hace mucho tiempo. Durante cientos de millones de años, el universo contuvo la respiración, esperando en la oscuridad a que la gravedad hiciera su lento trabajo, juntando pacientemente los primeros grumos de materia que se convertirían en las primeras luces. Cuando las primeras estrellas y galaxias, posiblemente lideradas por los monstruos de población tercere, finalmente se encendieron, no nacieron en un vacío, nacieron en el corazón de esta densa niebla de hidrógeno, y la luz que produjeron, especialmente su intensa radiación ultravioleta, comenzó a tener un efecto profundo en su entorno. Esta luz de alta energía actuaba como una tormenta de partículas, chocando con los átomos de hidrógeno neutro de la niebla y arrancándoles su único electrón. Este proceso se llama ionización. Un átomo de hidrógeno neutro, un protón y un electrón juntos, es opaco a la luz ultravioleta. Pero un átomo de hidrógeno ionizado, un protón y un electrón separados, es transparente. Lo que comenzó a ocurrir fue una de las transformaciones más importantes en la historia del universo. La época de la reionización. La primera luz no encendió el universo como si se pulsara un interruptor. Fue un proceso largo, desigual y complejo. Cada una de las primeras galaxias actuaba como una pequeña bombilla en medio de una niebla espesa. A su alrededor, su radiación ultravioleta creaba una burbuja de gas ionizado y transparente. Dentro de la burbuja, la luz podía viajar libremente. Fuera de ella, la niebla seguía siendo opaca. A medida que más y más estrellas y galaxias se formaban, más y más de estas burbujas comenzaban a inflarse en todo el cosmos. Con el tiempo, las burbujas crecieron, se superpusieron y finalmente se fusionaron, hasta que toda la niebla intergaláctica quedó completamente despejada. Cuando este proceso terminó, aproximadamente 1000 millones de años después del Big Bang, el universo se había transformado de una sopa oscura y opaca a un cosmos transparente y lleno de luz, el universo que conocemos hoy. La gran noche cósmica había terminado, y el amanecer había llegado para quedarse. El telescopio Webb es la primera herramienta en la historia de la humanidad capaz de ser testigo directo de este proceso. No puede ver la niebla en sí, pero puede ver sus efectos en la luz de las galaxias más distantes. La luz de una galaxia que viaja a través de la niebla de hidrógeno neutro lleva una firma espectral muy específica, una especie de código de barras que nos dice que ha atravesado la oscuridad. Al analizar la luz de galaxias a diferentes distancias, y por tanto de diferentes épocas, el Webb puede cartografiar cómo y cuándo se disipó esta niebla. Puede, en esencia, filmar el amanecer cósmico. Y aquí es donde el descubrimiento de las galaxias imposibles se vuelve aún más inquietante y a la vez más coherente. Los modelos antiguos que predecían galaxias pequeñas y tenues también predecían un proceso de reionización lento y tardío. Simplemente no había suficientes bombillas y no eran lo suficientemente potentes para despejar la niebla rápidamente. Pero los primeros datos del Webb sugieren lo contrario. Parece que la niebla se despejó mucho antes y mucho más rápido de lo que se pensaba. Las primeras galaxias que el Webb está observando ya parecen existir en grandes burbujas de espacio transparente. Esto crea una hermosa sinergia entre los dos misterios. La existencia de galaxias anormalmente grandes y masivas, el primer descubrimiento inquietante, es precisamente lo que se necesitaría para producir la cantidad anormalmente grande de radiación necesaria para despejar la niebla cósmica tan rápidamente. El segundo descubrimiento inquietante. Un misterio se convierte en la solución del otro. Las galaxias imposibles no son solo una anomalía, son una necesidad. El universo necesitaba esos robles cósmicos, o los monstruos de población tercero que los encendieron, para poder terminar con su propia noche.
La evidencia ya no solo apunta a que el amanecer fue brillante, sino a que fue increíblemente abrupto y violento. El web, por lo tanto, no solo está tomando fotografías de objetos lejanos, nos está permitiendo presenciar la segunda gran transición de fase del universo. La primera fue en su nacimiento, cuando la energía se convirtió en materia. La segunda fue esta, cuando el cosmos pasó de ser un lugar oscuro y neutro a un lugar brillante e ionizado. Estamos viendo en tiempo real la revelación de la estructura a gran escala del universo. Hemos explorado las galaxias, las estrellas que las componen y la oscuridad que tuvieron que conquistar. Pero para entender verdaderamente la furia de este amanecer, debemos mirar aún más profundo hacia los motores gravitacionales que probablemente se esconden en el corazón de estas primeras galaxias, los agujeros negros. La imagen que el telescopio Webb está componiendo del universo primitivo es la de un lugar de una eficiencia y una velocidad asombrosas, galaxias inmensas que nacen casi de la noche a la mañana, y una noche cósmica que termina en un amanecer abrupto y violento. Estos fenómenos requieren un motor, una fuente de energía y gravedad de una potencia casi inconcebible. Para encontrar este motor, debemos viajar aún más profundo, más allá de la luz de las primeras estrellas, hacia el corazón gravitacional de estas galaxias imposibles, hacia la oscuridad primordial que se esconde en su centro. Los agujeros negros supermasivos. En el universo actual, hemos llegado a comprender que existe una relación íntima, casi simbiótica, entre las grandes galaxias y los monstruos que habitan en sus núcleos. Casi toda galaxia masiva, incluida nuestra propia Vía Láctea con su agujero negro Sagitario A, alberga un agujero negro supermasivo en su centro, y hemos observado una correlación muy estrecha. Cuanto más masiva es la galaxia, más masivo es su agujero negro central. Esta relación sugiere que ambos crecen juntos a lo largo de miles de millones de años en un proceso de coevolución. La galaxia alimenta al agujero negro con gas y estrellas, y el agujero negro, a través de la inmensa energía que libera al alimentarse, regula el nacimiento de nuevas estrellas en la galaxia, en un delicado y prolongado baile cósmico. El problema, una vez más, es el tiempo. Esta historia de crecimiento lento y mutuo funciona a la perfección en la larga y tranquila vida de una galaxia madura. Pero en el universo primitivo, el tiempo es un lujo que no existe. Y los agujeros negros que el Webb está encontrando en las primeras galaxias no son pequeños. Son gigantes, monstruos de millones, a veces incluso miles de millones de veces la masa de nuestro Sol, que ya existían cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Nos enfrentamos de nuevo al problema del roble y la bellota. La teoría estándar nos dice que un agujero negro supermasivo comienza a partir de la semilla de una estrella masiva que colapsa y luego crece lentamente durante eones, devorando el material circundante. Pero estos agujeros negros primitivos son robles majestuosos que aparecen en un bosque donde apenas ha habido tiempo para que las bellotas broten. El telescopio Webb, con su sensibilidad infrarroja, es excepcionalmente bueno para cazar a estos gigantes primordiales. Los detecta como cuásares, los núcleos galácticos increíblemente brillantes que se encienden cuando un agujero negro supermasivo está devorando activamente grandes cantidades de gas, y ha confirmado su existencia en las épocas más tempranas, revelando que no solo eran masivos, sino que a menudo eran desproporcionadamente masivos en comparación con sus galaxias anfitrionas. A diferencia de la correlación ordenada que vemos hoy, en el universo primitivo, los agujeros negros parecen haber tenido una ventaja, como si fueran gigantes en cuerpos de infantes. La existencia de estos monstruos tan temprano en la historia del universo es tan inquietante como la de las propias galaxias, y nos obliga a considerar escenarios de formación mucho más exóticos y violentos que el lento colapso de una sola estrella. Una de las teorías principales es la de los agujeros negros de colapso directo. En las condiciones únicas del universo primitivo, que era más denso y estaba compuesto solo de gas de hidrógeno y helio puro, es posible que una vasta nube de gas con una masa de cientos de miles de soles pudiera haber colapsado bajo su propia gravedad de una sola vez, sin llegar a fragmentarse para formar estrellas. En lugar de dar a luz a un cúmulo estelar,
La nube entera se habría desplomado directamente en un único y masivo agujero negro. Este proceso crearía una semilla de agujero negro que ya era inmensa desde su nacimiento, dándole una ventaja de millones de años en su carrera por crecer. Una idea aún más especulativa y profunda es la de los agujeros negros primordiales. Esta teoría sugiere que algunos agujeros negros no necesitaron del colapso de la materia en absoluto. Propone que fueron forjados directamente a partir de las fluctuaciones de densidad extremas en la sopa de energía ultracaliente del universo en la primera fracción de segundo después del Big Bang. Si esta teoría es correcta, estos agujeros negros no son los descendientes de las primeras estrellas. Son más antiguos que ellas. Serían reliquias del propio nacimiento del universo y habrían existido desde el principio, actuando como las semillas gravitacionales originales, los pozos de gravedad primordiales alrededor de los cuales se congregó el primer gas para formar las primeras estrellas y galaxias. En esta versión de la historia, el corazón oscuro no crece con la galaxia. La galaxia crece alrededor de su corazón oscuro preexistente. Y es aquí donde todos los hilos de nuestro misterio comienzan a unirse. La existencia de estos agujeros negros supermasivos tempranos, ya sea por colapso directo o por ser reliquias del Big Bang, proporciona el motor que la historia necesitaba. Un agujero negro de 1 millón de masas solares en el centro de una nube de gas primordial sería un motor cósmico de una eficiencia inimaginable. Su inmensa gravedad atraería el gas circundante a un ritmo furioso, creando un disco de acreción increíblemente caliente y brillante, un cuásar. La intensa radiación y los chorros de energía que emanan de este disco podrían hacer dos cosas a la vez. Por un lado, podrían comprimir el gas en las regiones exteriores de la galaxia, desencadenando el tipo de estallido de formación estelar masivo y violento que se necesita para explicar el brillo de las galaxias imposibles. Por otro lado, esta misma energía podría calentar y expulsar el gas del centro de la galaxia, contribuyendo a despejar la niebla cósmica en un proceso de reionización rápido y eficiente. El inquietante problema de las galaxias que crecen demasiado rápido encuentra su posible solución en el inquietante problema de los agujeros negros que crecen demasiado rápido. Un misterio resuelve al otro. El universo primitivo no sería una historia de crecimiento lento y jerárquico, sino una de gigantes que nacen de gigantes. El corazón oscuro y el cuerpo luminoso de la galaxia no evolucionarían en un baile lento, sino en una explosión de crecimiento rápido y violento, alimentado por la gravedad extrema de estos monstruos primordiales. Ahora que hemos explorado la estructura, las estrellas, la oscuridad y el corazón de estas primeras galaxias, debemos hacer la pregunta final sobre su naturaleza. ¿De qué estaban hechas? ¿Cuál era la huella química que este amanecer violento dejó en el cosmos? Hemos construido una imagen del universo primitivo como un lugar de una violencia y una escala sobrecogedoras. Un cosmos donde galaxias gigantescas y agujeros negros supermasivos no crecen lentamente, sino que parecen estallar en la existencia, impulsados por motores gravitacionales de una potencia inimaginable. Esta nueva historia, con sus monstruos estelares y sus corazones oscuros, explica la estructura y la luminosidad que el telescopio Webb está observando. Pero para confirmarla, necesitábamos un tipo diferente de prueba. Necesitábamos ir más allá de las imágenes y las mediciones de masa. Necesitábamos realizar una autopsia química del amanecer cósmico. Necesitábamos encontrar la huella dactilar de estos procesos violentos en la composición misma de la materia. La pregunta era: si el universo primitivo fue el escenario de la vida y muerte de estrellas monstruosas y del frenesí de alimentación de agujeros negros, ¿qué firma química dejaron atrás? La herramienta que el Webb utiliza para responder a esta pregunta es una de las más poderosas de la astronomía: la espectroscopia. La idea es simple. En lugar de tomar una imagen directa de una galaxia, el telescopio pasa la luz de esa galaxia a través de un instrumento, como un prisma, que la descompone en sus colores constituyentes, creando un arco iris. Pero este arco iris, o espectro, no es continuo. Está marcado por una serie de líneas brillantes y oscuras, un código de barras único.
Cada elemento químico del universo, hidrógeno, helio, oxígeno, carbono, absorbe y emite luz en unas longitudes de onda muy específicas y predecibles. Cada elemento tiene su propio y único código de barras. Al analizar el espectro de la luz de una galaxia lejana, los astrónomos pueden leer su código de barras y determinar con una precisión asombrosa de qué está hecha, qué elementos contiene y en qué proporciones. Cuando el Webb apuntó sus espectrógrafos hacia las galaxias más lejanas y antiguas, comenzó a leer las primeras frases del libro de la química cósmica. Como era de esperar, los espectros estaban dominados por la abrumadora presencia de hidrógeno y helio, los elementos forjados en el Big Bang. Pero mezcladas con la luz de estos elementos primordiales, los científicos encontraron algo que, una vez más, fue tan emocionante como inquietante: las débiles pero inconfundibles huellas de elementos más pesados. Encontraron el código de barras del oxígeno, del neón, del carbono. Estos metales no existían al principio del universo. Cada átomo de oxígeno que encontraron fue una prueba de que en esa galaxia al menos una generación de estrellas ya había nacido, había vivido su vida, había forjado elementos pesados en su núcleo a través de la fusión nuclear y había muerto en una explosión de supernova para esparcir esas creaciones por el cosmos. El mero hecho de encontrar estos elementos tan temprano en la historia del universo, en galaxias que existían solo 300 o 400 millones de años después del Big Bang, fue una sorpresa. La contaminación química del universo, el proceso de enriquecimiento que eventualmente llevaría a la formación de planetas rocosos y vida, había comenzado mucho antes y había progresado mucho más rápido de lo que predecían los modelos de crecimiento lento. El universo no solo era estructuralmente precoz, también era químicamente precoz, pero el verdadero descubrimiento, la pista que conectaba todo, no estaba solo en la presencia de estos metales, sino en sus proporciones. El análisis de los espectros reveló una composición química muy extraña. Las galaxias tenían una abundancia de oxígeno sorprendentemente alta, pero parecían tener menos carbono de lo esperado. Esta peculiar receta química no coincidía con el perfil de enriquecimiento que producen las supernovas de estrellas normales, como nuestro Sol. Sin embargo, coincidía a la perfección con las predicciones teóricas de lo que produciría la explosión de una de esas estrellas monstruosas de población treso, de varios cientos de masas solares. Sus hornos nucleares, debido a sus temperaturas y presiones extremas, forjarían los elementos en proporciones muy diferentes. La huella química que el Webb estaba leyendo en estas galaxias era la firma espectral de los fantasmas. Era la prueba indirecta pero contundente de que las primeras luces del universo fueron, de hecho, estos gigantes de vida breve. Este descubrimiento lo unifica todo. La existencia de las estrellas de población 13 explica las extrañas proporciones químicas que estamos viendo. La muerte explosiva de estas estrellas explica el estallido de formación estelar que hace que las galaxias sean tan increíblemente brillantes. Y la luz combinada de estas galaxias brillantes, impulsadas también por los agujeros negros en sus centros, explica cómo la niebla cósmica de la época de la reionización se despejó tan rápidamente. Todas las piezas del rompecabezas inquietante encajan para formar una imagen coherente, una nueva historia de nuestro origen. Esta nueva historia es la de un universo que no perdió el tiempo. Un universo que, tan pronto como las leyes de la física lo permitieron, se puso a trabajar con una ferocidad increíble. Forjó estrellas monstruosas, que a su vez forjaron los primeros elementos pesados. Construyó galaxias masivas y encendió los agujeros negros en sus corazones. Y con la luz combinada de todas estas creaciones, barrió la oscuridad de su propia infancia. El amanecer cósmico no fue un proceso lento y gradual que duró 1000 millones de años. Fue un evento rápido, violento y transformador, que ocurrió en los primeros cientos de millones de años, estableciendo el escenario para el universo que conocemos hoy a una velocidad que desafía nuestra imaginación. El Webb, por lo tanto, no solo nos está mostrando cómo era el universo primitivo, nos está mostrando una física diferente, un modo de evolución cósmica que ya no ocurre hoy en día. Estamos viendo al universo en su juventud salvaje,
Un período de construcción rápida y extrema que sentó las bases de todo lo que vino después. Hemos examinado las galaxias, sus estrellas, la oscuridad que las rodeaba, sus corazones de agujeros negros y la huella química que dejaron. Ahora tenemos una nueva historia del origen. El siguiente paso en nuestro viaje es comprender cómo este nuevo conocimiento nos obliga a reescribir por completo la línea de tiempo de nuestra propia existencia cósmica. El descubrimiento de un amanecer cósmico rápido y violento, poblado por galaxias masivas, agujeros negros gigantes y las huellas químicas de estrellas monstruosas, no es simplemente un nuevo capítulo en nuestra historia del universo. Es una reescritura completa del libro. La consecuencia más profunda y verdaderamente inquietante de los hallazgos del telescopio Webb es que destruye nuestra línea de tiempo establecida de la evolución cósmica. Los eventos que creíamos que habían tomado miles de millones de años en desarrollarse ahora parecen haber ocurrido en un instante cosmológico. El universo, al parecer, no tuvo una infancia lenta y gradual. Saltó directamente a una adolescencia turbulenta y productiva. Y esta revelación tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del tiempo y de nuestro propio lugar en la historia cósmica. Antes del Webb, nuestra línea de tiempo del universo, construida a lo largo de décadas de observaciones con telescopios como el Hubble, era una historia de paciencia. El primer acto, que abarcaba los primeros 1000 millones de años, era el de la formación lenta y jerárquica. Era un periodo de construcción de cimientos, donde pequeñas nubes de gas formaban pequeñas protogalaxias que lentamente comenzaban a atraerse y a fusionarse. La reionización, el fin de la noche cósmica, se consideraba un proceso largo y prolongado que terminaba al final de este primer acto. El segundo acto, que abarcaba desde los 1000 millones hasta los 3 o 4000 millones de años, era la adolescencia galáctica. Las fusiones se volvían más frecuentes. Las galaxias comenzaban a desarrollar estructuras más reconocibles y la formación de estrellas se aceleraba, alcanzando su punto máximo en un período conocido como el mediodía cósmico. El tercer acto, desde entonces hasta el presente, era la larga y tranquila madurez del universo, un período de enfriamiento y asentamiento en el que la formación de estrellas disminuyó y las galaxias se establecieron en sus formas elípticas y espirales ordenadas. Esta era la historia estándar, el manual de botánica que describía el lento crecimiento de los robles cósmicos. El telescopio Webb ha arrancado las páginas de ese primer acto y las ha reemplazado por un prólogo explosivo. Lo que ahora vemos es que el mediodía cósmico parece haber tenido un amanecer cósmico casi igual de brillante. Las estructuras masivas, la intensa formación de estrellas, el enriquecimiento químico y el crecimiento de los agujeros negros supermasivos, todo lo que asociábamos con la adolescencia del universo, ya estaba ocurriendo en su más tierna infancia. El universo parece haber completado las etapas fundamentales de su construcción en los primeros 1000 millones de años, en lugar de hacerlo a lo largo de los primeros 3 o 4000 millones. Las implicaciones de esta línea de tiempo comprimida son enormes. Primero, cambia nuestra comprensión de la formación de estructuras. Si galaxias con estructuras complejas como barras y discos ya existían tan temprano, significa que los procesos físicos que las forman son mucho más rápidos y eficientes de lo que creíamos. La gravedad, al parecer, esculpe la materia a una velocidad vertiginosa en las condiciones del universo primitivo. En segundo lugar, y de manera más profunda, cambia la línea de tiempo para la aparición de los ingredientes necesarios para la vida. Los planetas rocosos como la Tierra y la vida que sustentan requieren de una gran cantidad de elementos pesados: carbono, oxígeno, silicio, hierro. En la antigua línea de tiempo, se creía que el universo necesitaba pasar por varios ciclos de formación y muerte estelar durante miles de millones de años para acumular una cantidad suficiente de estos metales. Se pensaba que las primeras galaxias eran demasiado puras, compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, para poder formar planetas como el nuestro. Esto nos colocaba a nosotros y a nuestro sistema solar en una posición cósmica bastante cómoda. La Tierra se formó unos 9000 millones de años después del Big Bang, un momento en que el universo, según se creía, finalmente se había vuelto lo suficientemente rico en metales como para hacer posible nuestra existencia.
Esta idea nos sugería que podríamos estar entre las primeras civilizaciones inteligentes del universo, simplemente porque el cosmos tardó mucho tiempo en preparar el escenario. La nueva línea de tiempo del Webb destruye esta reconfortante idea. Si las estrellas monstruosas de población terrezo y los estallidos de formación estelar enriquecieron el universo con los primeros metales pesados en los primeros cientos de millones de años, entonces el escenario para la vida estaba listo mucho, mucho antes. Planetas rocosos, quizás incluso planetas con agua líquida, podrían haber comenzado a formarse no después de 9.000 millones de años, sino quizás después de solo 1 o 2.000 millones. Esto abre la posibilidad de que la vida, e incluso la vida inteligente, pudiera haber surgido en la galaxia miles de millones de años antes de que nuestro Sol y la Tierra existieran. Este es quizás el aspecto más fundamentalmente inquietante de los descubrimientos del Webb. No se trata solo de que nuestras teorías sobre las galaxias estuvieran equivocadas. Se trata de que nuestra presunción sobre nuestro propio lugar en el tiempo podría estar equivocada. El principio copernicano nos enseñó que no estamos en el centro del espacio. Los descubrimientos del Webb podrían estar enseñándonos una lección aún más humilde, que quizás no estamos en el centro del tiempo. Ya no podemos asumir cómodamente que somos los primeros en llegar a la fiesta cósmica. La nueva evidencia sugiere que podríamos ser los últimos, llegando miles de millones de años tarde a un universo que ha tenido el potencial para la vida durante casi toda su historia. Esto hace que la pregunta de la paradoja de Fermi, ¿dónde están todos?, sea aún más profunda y desconcertante. El gran silencio del universo se vuelve aún más silencioso. El telescopio Webb, por lo tanto, no es solo un instrumento de astronomía. Es un instrumento de arqueología cósmica que está redefiniendo nuestra propia historia. Nos ha mostrado una nueva narrativa de un universo que maduró a una velocidad vertiginosa. Ahora que tenemos esta imagen de un amanecer violento y precoz, los científicos se enfrentan al desafío de construir un nuevo modelo, una nueva historia que pueda dar cuenta de esta evolución acelerada. ¿Cuáles son las ideas que están surgiendo para explicar cómo el universo pudo construir tanto, tan rápido? El descubrimiento de un universo que maduró a una velocidad imposible ha dejado a los científicos en una posición tan emocionante como incómoda. El mapa que los había guiado durante décadas, el modelo cosmológico estándar de crecimiento lento y jerárquico, tiene ahora vastas regiones en blanco marcadas con la advertencia: aquí hay dragones. La tarea de la cosmología moderna ya no es simplemente rellenar los detalles de un mapa conocido, sino reconstruir el mapa mismo. Esta no es una crisis de fracaso, sino de un éxito abrumador. El telescopio Webb ha funcionado tan bien que nos ha dado datos de una calidad que ha superado la capacidad predictiva de nuestras teorías. Ahora, los teóricos y observadores de todo el mundo están inmersos en un periodo de intensa creatividad, proponiendo nuevas ideas y revisando las antiguas para tratar de explicar cómo el universo pudo construir tanto, tan rápido. La primera línea de investigación, la más conservadora, no busca desechar todo el modelo, sino ajustar nuestra comprensión de la física que ocurre dentro de él. El modelo cosmológico estándar es increíblemente robusto al explicar el universo tardío, por lo que la esperanza es que el problema no resida en la cosmología fundamental, sino en nuestra comprensión de la gastronomía cósmica, las recetas de cómo se forman las estrellas y los agujeros negros en las condiciones extremas del universo primitivo. Una de las ideas más prometedoras es que la formación de estrellas en esa era no era un proceso continuo y estable. En su lugar, podría haber sido extremadamente episódica y violenta. Los modelos sugieren que estas primeras galaxias podrían haber experimentado estallidos de formación estelar de una intensidad que hoy no vemos. Podrían haber convertido su gas en estrellas a un ritmo furioso durante un breve periodo de 10 o 20 millones de años, brillando con una luminosidad increíble, para luego apagarse durante un tiempo al agotar su combustible. Lo que el Webb podría estar capturando entonces no es una masa sostenida, sino estas galaxias en su fase de estallido brillante, dándonos una impresión exagerada de su tamaño real,
Otra idea poderosa se centra en la función de masa inicial de las estrellas. Esta función es una regla estadística que nos dice, para cualquier nueva población de estrellas, cuántas serán pequeñas, medianas o masivas. En nuestro vecindario galáctico la regla es clara. Las estrellas pequeñas y tenues son extremadamente comunes, mientras que las estrellas masivas y brillantes son muy raras. Nuestros modelos asumían que esta regla era universal y se aplicaba también en el universo primitivo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si las condiciones del gas primordial, puro y denso, favorecieran la formación de estrellas mucho más masivas en promedio? Una función de masa inicial, pesada en la parte superior, cambiaría por completo el cálculo. Una galaxia no necesitaría ser mucho más masiva en términos de gas total para ser increíblemente más luminosa, ya que estaría dominada por la luz de gigantes estelares en lugar de enanas. La segunda gran área de revisión se centra en los corazones oscuros de estas galaxias. Como vimos, el crecimiento lento de los agujeros negros a partir de semillas estelares no puede explicar los monstruos que el Webb está encontrando. La idea de los agujeros negros de colapso directo está ganando cada vez más fuerza. La existencia de estas semillas masivas desde el principio alteraría drásticamente la evolución de la galaxia. En lugar de una coevolución gradual, tendríamos un modelo de dominación del agujero negro. El agujero negro gigante se formaría primero, y su inmensa gravedad actuaría como un ancla cósmica, dictando la forma y la tasa de crecimiento de la galaxia a su alrededor. La galaxia no sería una socia en el crecimiento, sería una consecuencia. Finalmente, está la opción más radical, y para muchos la más inquietante, la posibilidad de que el problema no esté en la astrofísica, sino en la propia cosmología. El modelo lambda, CDM, se basa en dos ingredientes misteriosos que constituyen el 95% del universo, la materia oscura y la energía oscura. Asumimos conocer sus propiedades generales, pero la realidad es que no sabemos qué son. ¿Y si nuestras suposiciones son erróneas? El modelo asume que la materia oscura es fría, es decir, que sus partículas se mueven lentamente y se agrupan de manera predecible por la gravedad. ¿Y si la materia oscura tuviera propiedades más complejas? ¿Y si una parte de ella no fuera tan fría en el universo primitivo? ¿O si pudiera interactuar consigo misma de formas que aceleraran el colapso de las primeras estructuras? Aún más extraño es el papel de la energía oscura, la fuerza que está acelerando la expansión del universo hoy. Asumimos que su efecto era insignificante en el universo primitivo, cuando la gravedad era la fuerza dominante. Pero algunos teóricos han propuesto la idea de una energía oscura temprana, una forma diferente de esta fuerza que estuvo activa en el primer 1000 millones de años y que podría haber acelerado el crecimiento de las estructuras antes de desvanecerse. Esta idea aún es muy especulativa, pero el hecho de que se esté discutiendo seriamente demuestra la magnitud de la crisis que los datos del Webb han provocado. Nos encontramos, por tanto, en un momento de efervescencia científica. El Webb ha roto el consenso y ha abierto la puerta a un abanico de nuevas y emocionantes posibilidades. La solución final podría no ser una sola de estas ideas, sino una combinación de ellas. Una receta de formación estelar diferente, impulsada por agujeros negros que nacieron ya siendo gigantes, todo ello ocurriendo dentro de un marco cosmológico cuyas reglas sutiles aún no hemos comprendido del todo. El mapa del universo no está siendo simplemente corregido, está siendo redibujado desde sus cimientos. Para saber cuál de estas nuevas ideas es la correcta, necesitamos más que solo imágenes de galaxias. Necesitamos empezar a analizar los detalles, a buscar las pruebas definitivas en la luz de estos mundos lejanos. Y eso significa volver a la herramienta más poderosa del Webb, la espectroscopia, para descifrar no solo la química, sino también la física de la luz misma. Nos encontramos en una encrucijada fascinante. Los datos del telescopio Webb han roto nuestros modelos del universo primitivo, y los teóricos han respondido con un abanico de nuevas y audaces ideas, desde galaxias que nacen en estallidos hasta agujeros negros primordiales que actúan como semillas cósmicas. Pero las ideas, por elegantes que sean, no son suficientes. La ciencia exige pruebas. Para determinar cuál de estas nuevas historias es la correcta, o si la verdad es una combinación de ellas,
No basta con tomar imágenes. Necesitamos convertirnos en interrogadores cósmicos, y para ello debemos diseccionar la única evidencia que tenemos, la antigua luz que ha viajado durante más de 13.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Debemos volver a la herramienta más poderosa del web, la espectroscopia, para descifrar no solo la química, sino la física completa escrita en esa luz. Si una imagen de una galaxia es como la portada de un libro, su espectro es el texto completo de su interior. Como ya hemos visto, el espectro nos revela la composición química de la galaxia, su lista de ingredientes, pero su valor va mucho más allá. Cada línea en ese código de barras de luz contiene una historia increíblemente detallada sobre la física de la galaxia, su distancia, su movimiento interno, la edad de sus estrellas y la energía de su agujero negro central. Es la herramienta definitiva para distinguir entre las diferentes teorías. Lo primero y más fundamental que la espectroscopia hace es confirmar la distancia de estas galaxias. La técnica se basa en el corrimiento al rojo o redshift. A medida que el universo se expande, estira las ondas de luz que viajan a través de él. La luz de los objetos más lejanos es la que más se ha estirado, desplazando su espectro hacia el extremo rojo. Los instrumentos del web, como el espectrógrafo NIRSPEC, pueden medir este corrimiento al rojo con una precisión sin precedentes. Esto fue crucial para acallar a los escépticos. Al confirmar que el corrimiento al rojo de estas galaxias era, de hecho, masivo, el web probó de manera concluyente que no eran galaxias enanas y cercanas que se hacían pasar por gigantes lejanos. Eran, sin duda, habitantes del universo más temprano. El crimen, la existencia de robles cósmicos en la guardería universal, había sido confirmado. Una vez confirmada la distancia, el espectro empieza a revelar la dinámica interna de la galaxia. Las líneas espectrales de una galaxia no son perfectamente delgadas. Están ensanchadas y a veces inclinadas. Este ensanchamiento, conocido como ensanchamiento Doppler, nos dice cómo se mueven las cosas dentro de la galaxia. Si el gas y las estrellas se mueven de forma caótica y turbulenta, como en una explosión, las líneas se ensanchan. Si la galaxia está girando de forma ordenada, como un disco, un lado de la línea se inclinará hacia el rojo, alejándose de nosotros, y el otro hacia el azul, acercándose. Esto permite a los científicos probar directamente las nuevas teorías. ¿Estas galaxias imposibles son discos en rotación estable, lo que sugeriría una madurez increíble? ¿O son sistemas caóticos y turbulentos, consistentes con un estallido masivo de formación estelar alimentado por la explosión de estrellas de población tercero o por el feedback de un agujero negro? Los primeros resultados del web son fascinantes y complejos. Están encontrando de todo. Algunas de estas galaxias primitivas ya muestran signos de rotación ordenada, discos de gas que deberían haber tardado miles de millones de años en formarse. Otras son calderos turbulentos consistentes con los modelos de crecimiento violento. Esta complejidad es en sí misma un descubrimiento. Nos dice que el universo primitivo no era un lugar homogéneo donde todo ocurría de la misma manera. Era un zoológico de diferentes tipos de galaxias que ya evolucionaban por caminos distintos. Además, el espectro nos da una cronología detallada de la población estelar. La forma general del espectro y la presencia de ciertas líneas de absorción nos dicen qué tipos de estrellas dominan la luz de la galaxia. Nos permite saber si estamos viendo una población de estrellas muy jóvenes y calientes, como se esperaría en un estallido de formación estelar, o si ya existen estrellas más viejas y frías, lo que indicaría una historia de formación más prolongada. Esto es crucial para probar la idea de una función de masa inicial, pesada en la parte superior. Si las primeras galaxias estaban dominadas por monstruos estelares, sus espectros deberían ser muy diferentes a los de las galaxias actuales. Un ejemplo concreto de este poder es la historia de la galaxia de Massey, nombrada así por la hija de uno de los astrónomos del proyecto. Detectada inicialmente en imágenes, su color sugería que era una de las galaxias más lejanas jamás vistas. Pero solo la espectroscopia podía confirmarlo. El web apuntó su espectrógrafo hacia ella y el resultado fue un hito. Su luz tenía un corrimiento al rojo de 11.8, lo que significa que la estamos viendo tal como era solo 390 millones de años después del Big Bang. El espectro no solo confirmó su edad, sino que reveló que estaba en medio de un intenso proceso de formación de estrellas.
La historia de Macy ya no es una conjetura, es un hecho medido. La espectroscopia, por lo tanto, está transformando el debate. Está llevando la discusión desde las ideas teóricas audaces a las mediciones concretas. Cada espectro es un interrogatorio, una pieza de evidencia que nos ayuda a construir el caso. Y el caso que se está construyendo es el de un universo que era complejo y diverso desde sus inicios. Ahora que hemos visto cómo los científicos leen estas cartas de luz, debemos dar un paso atrás. Hemos explorado las galaxias individuales, pero ¿cómo encajan en la imagen general? ¿Cómo se organizan en las estructuras más grandes del universo? Hemos interrogado la luz de las galaxias individuales, descifrando los secretos de su composición y su movimiento interno. Hemos encontrado la firma de estrellas monstruosas, discos en rotación y calderos turbulentos. Pero una galaxia, por muy masiva que sea, no existe en el aislamiento. Las galaxias son los nodos brillantes de una estructura mucho más grande, vasta y casi invisible que se extiende por todo el universo. Para comprender verdaderamente el impacto de los descubrimientos del web, debemos ahora alejar el zoom, pasar de examinar los árboles a contemplar el bosque entero. Debemos preguntarnos, ¿cómo encajan estas galaxias imposibles en la estructura a gran escala del cosmos? ¿Están distribuidas al azar o ya estaban organizadas en las primeras superautopistas y metrópolis cósmicas? Las simulaciones por ordenador del universo a gran escala, basadas en nuestro modelo cosmológico estándar, predicen que la materia no está distribuida de manera uniforme. Por el contrario, la gravedad ha tejido la materia oscura en una estructura filamentosa gigantesca, conocida como la red cósmica. Imagina una telaraña tridimensional que se extiende por miles de millones de años luz. Los hilos de esta telaraña son inmensos filamentos de materia oscura y gas de hidrógeno. En los lugares donde estos filamentos se cruzan se forman nodos densos y masivos, y entre los filamentos hay vastas regiones de un vacío casi perfecto. En la historia estándar del universo, esta red cósmica es el andamiaje sobre el que se construye todo. Las galaxias se forman primero dentro de los filamentos, en las zonas rurales del cosmos, donde el gas es más abundante. Luego, a lo largo de miles de millones de años, la gravedad las atrae a lo largo de estos filamentos, como coches que viajan por una autopista hacia los nodos de intersección. Estos nodos son los centros urbanos del universo, los lugares donde las galaxias se agrupan para formar los inmensos cúmulos de galaxias que vemos en el universo actual, aglomeraciones de cientos o miles de galaxias unidas por la gravedad. Este proceso de migración es lento y paciente. Se esperaba que el universo primitivo estuviera dominado por galaxias que aún vivían en los filamentos, y que los grandes cúmulos urbanos fueran una característica de un cosmos mucho más maduro. Una vez más, el telescopio Webb ha llegado para desafiar esta narrativa ordenada. Con su increíble sensibilidad, es capaz de detectar no solo las galaxias brillantes, sino también el gas difuso que las rodea y las conecta. Y lo que está encontrando es que muchas de estas galaxias imposibles no son habitantes solitarios de los filamentos. Ya parecen estar congregadas en los nodos más densos del universo primitivo. El Webb está descubriendo los ancestros de los cúmulos de galaxias modernos, estructuras conocidas como protocúmulos, en épocas mucho más tempranas de lo que nadie creía posible. Un protocúmulo no es todavía un cúmulo bien definido. Es una región del espacio inusualmente superpoblada, un atasco cósmico donde docenas de galaxias jóvenes ya están destinadas a fusionarse en el futuro para formar un cúmulo masivo. Encontrar estas aglomeraciones tan temprano es en sí mismo un descubrimiento asombroso, pero lo verdaderamente inquietante es la naturaleza de las galaxias que viven en ellas. No solo son masivas y maduras para su edad, sino que además ya residen en los barrios más concurridos y violentos del universo. Esto agrava el misterio. El problema ya no es solo que un roble haya crecido en una semana, sino que ha crecido en medio de una densa arboleda de otros robles igualmente precoces. El descubrimiento de estos protocúmulos tempranos apoya la idea de que la evolución de las galaxias no es un proceso uniforme, sino que depende en gran medida de su entorno. Las galaxias que nacen en estos nodos densos experimentan una evolución acelerada.
Están sometidas a interacciones gravitacionales constantes con sus vecinas, lo que puede desencadenar estallidos de formación estelar. Tienen acceso a un reservorio de gas mucho más grande, lo que puede alimentar el crecimiento de sus agujeros negros supermasivos a un ritmo frenético. Es posible que las galaxias imposibles que vemos sean precisamente las habitantes de estos protocúmulos, galaxias cuya evolución ha sido puesta en avance rápido por la violencia de su entorno. Un ejemplo espectacular de este fenómeno es el trabajo realizado para cartografiar los alrededores de un cuásar extremadamente lejano. Los cuásares, al ser los objetos más brillantes del universo, actúan como faros cósmicos que iluminan su entorno. Los astrónomos usaron el Webb para estudiar la región alrededor de uno de estos faros primordiales y descubrieron que no estaba solo. Estaba rodeado por un enjambre de galaxias compañeras, todas unidas en un halo de materia oscura masivo. Estaban viendo en directo el núcleo de un protocúmulo en proceso de ensamblaje, cuando el universo tenía apenas 700 millones de años. Y en su centro, un agujero negro supermasivo ya estaba brillando con la luz de 1 billón de soles. El Webb, por tanto, nos está enseñando que la jerarquía del universo, desde las estrellas hasta los cúmulos de galaxias, se estableció mucho antes de lo que creíamos. La red cósmica no solo existía en el universo primitivo, sino que sus centros urbanos ya estaban bulliciosos y activos, acelerando la evolución de las galaxias que tenían la suerte o la desgracia de nacer en ellos. Esta imagen de un universo estructurado desde el principio es quizás el legado más profundo que el Webb nos está dejando. El cosmos no esperó. En cuanto tuvo la oportunidad, construyó sus metrópolis y las llenó de habitantes brillantes y masivos. Hemos explorado la estructura, las estrellas, la oscuridad, los agujeros negros, la química y ahora la geografía de este nuevo cosmos. Es el momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre la magnitud del cambio de paradigma que esto representa. Hemos viajado a través de los datos del telescopio Webb, desde las galaxias individuales hasta el vasto tapiz cósmico que habitan. Hemos visto cómo cada nueva observación parece añadir otra capa de imposibilidad a la historia del universo primitivo, contradiciendo nuestras expectativas de un crecimiento lento y ordenado. Llegados a este punto, debemos dar un paso atrás y contemplar no solo los descubrimientos en sí, sino lo que significan para el propio proceso de la ciencia. Lo que el Webb ha iniciado no es simplemente la corrección de un par de detalles en nuestros modelos. Es el comienzo de un cambio de paradigma, una de esas raras y emocionantes revoluciones científicas que obligan a reconstruir nuestra comprensión del universo desde sus cimientos. En la ciencia, un modelo como el modelo cosmológico estándar no es solo una teoría, es un mapa increíblemente detallado y exitoso que durante décadas ha guiado a los astrónomos en su exploración del cosmos. Explicaba la radiación de fondo de microondas, la distribución de las galaxias en el universo actual y la abundancia de los elementos ligeros. Era un mapa tan bueno que la mayor parte de la cosmología de las últimas décadas consistía en rellenar los pequeños espacios en blanco que quedaban. El telescopio Webb fue diseñado en gran parte para ser el cartógrafo final, la herramienta que dibujaría con una precisión exquisita los detalles de esas últimas regiones inexploradas del mapa, el amanecer cósmico. Pero lo que ha ocurrido es que, al llegar a esa costa lejana, el Webb no ha encontrado la Tierra que el mapa describía. Ha encontrado un continente completamente nuevo y diferente. Y cuando el mapa y el territorio no coinciden, un buen explorador no niega la existencia del continente. Un buen explorador reconoce que el mapa está roto. Este momento, en la historia de la ciencia, es siempre profundamente inquietante. Es la sensación de que las bases sobre las que se ha construido todo el conocimiento podrían no ser tan sólidas como se pensaba. Es una sensación de estar a la deriva en un océano de datos desconocidos sin un mapa fiable. La historia de la ciencia está marcada por estos momentos. Ocurrió con Copérnico, cuando sus observaciones demostraron que la Tierra no era el centro del universo, rompiendo un mapa que había durado más de 1000 años. Ocurrió con Einstein,
cuando su teoría de la relatividad demostró que el espacio y el tiempo no eran absolutos, sino una entidad flexible, rompiendo el mapa del universo mecánico de Newton. Y ocurrió con el nacimiento de la física cuántica, que nos mostró que el mundo a nivel fundamental no es un mecanismo de relojería predecible, sino un reino de probabilidades y extrañas dualidades, rompiendo nuestra propia noción de la realidad. Lo que estamos presenciando con los datos del web es el posible comienzo de una revolución de esa misma magnitud en la cosmología. Los descubrimientos no son problemas aislados, son síntomas interconectados de que a nuestra historia le falta un ingrediente fundamental. Resumamos las anomalías. Las galaxias son demasiado masivas, demasiado rápido. Sus agujeros negros son demasiado grandes, demasiado rápido. La química del universo se enriqueció demasiado rápido. La noche cósmica terminó demasiado rápido. Y las grandes estructuras como los protocúmulos se ensamblaron demasiado rápido. Todos los relojes del universo primitivo parecen haber corrido a una velocidad que nuestro modelo no puede explicar. Esto ha desatado una era de caos creativo en la cosmología. El viejo consenso se ha fracturado y ha dado paso a un florecimiento de nuevas ideas, desde revisiones de la física de la formación estelar hasta especulaciones sobre la naturaleza de la materia y la energía oscuras. Es un momento de un inmenso entusiasmo. Los científicos jóvenes están entrando en un campo donde las preguntas más grandes están de nuevo abiertas de par en par. Los teóricos están desarrollando nuevas simulaciones. Los observadores están proponiendo nuevas estrategias para usar el web para poner a prueba estas nuevas ideas. Es el método científico en su forma más pura y emocionante. Un diálogo constante entre la observación y la teoría, en el que cada nueva imagen del telescopio tiene el potencial de confirmar una idea audaz o de enviar a todo el mundo de vuelta a la pizarra. El legado final del telescopio Webb podría no ser una sola imagen o un solo descubrimiento. Podría ser el hecho de haber sido el catalizador que nos empujó a salir de la comodidad de un modelo conocido y nos obligó a enfrentarnos a nuestra propia ignorancia. Nos ha recordado la lección más importante de la ciencia, que debemos acercarnos al universo no con la arrogancia de quien cree tener el mapa definitivo, sino con la humildad y la curiosidad de un eterno explorador, siempre dispuesto a admitir que al otro lado del horizonte puede haber un mundo completamente nuevo. Hemos entendido la magnitud de esta revolución. Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son los próximos pasos en esta nueva era de la cosmología? Nos encontramos en medio de una revolución científica. El telescopio Webb ha roto el mapa del universo primitivo y ha abierto un nuevo continente de misterios. La sensación de estar a la deriva, sin un mapa fiable, aunque inquietante, es el motor que impulsa la ciencia hacia adelante. Ahora, con las viejas certezas hechas pedazos, la pregunta que se plantea en observatorios y universidades de todo el mundo es: ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son los próximos pasos en esta nueva era de la cosmología? La respuesta reside en una estrategia doble: explotar el telescopio Webb hasta el límite de sus capacidades y combinar su visión única con la de otros grandes observatorios para obtener una imagen completa. El viaje del Webb apenas ha comenzado. Los descubrimientos que han sacudido la cosmología se basan, en su mayoría, en el primer año de datos. La misión está diseñada para durar 1 o 2 décadas, y su futuro está lleno de planes para profundizar en estos misterios. El primer objetivo es ir más lejos y más profundo. Los científicos llevarán a cabo exposiciones aún más largas en diferentes regiones del cielo para intentar encontrar el verdadero límite, para ver si finalmente pueden descubrir esas primeras galaxias semilla que predecía el modelo antiguo. Al mismo tiempo, realizarán sondeos más amplios para construir un censo estadístico. ¿Son estas galaxias masivas la norma en el universo primitivo? ¿O son solo raras excepciones que tuvimos la suerte de encontrar? Solo un catálogo mucho más grande podrá responder a esa pregunta. Pero la verdadera clave del futuro reside en la espectroscopia. Obtener un espectro de alta calidad de un objeto tan increíblemente lejano y débil requiere cientos, a veces miles, de horas de tiempo de observación. A medida que la misión avance,
El Webb dedicará una parte cada vez mayor de su tiempo a este trabajo forense. Con espectros más detallados, los astrónomos podrán medir las abundancias químicas con una precisión sin precedentes, lo que les permitirá confirmar o refutar de manera concluyente la teoría de las estrellas de población 13. Podrán cartografiar el movimiento del gas dentro de estas galaxias con suficiente detalle como para distinguir entre un disco en rotación y un estallido caótico. Y lo que es más emocionante, podrán medir la masa de sus agujeros negros centrales y la velocidad a la que están consumiendo gas, poniendo a prueba directamente los modelos de crecimiento de los agujeros negros. Sin embargo, el Webb no trabajará solo. El futuro de la astronomía es colaborativo. Estamos entrando en la era de los telescopios extremadamente grandes, una nueva generación de observatorios terrestres con espejos de 20, 30 o incluso 40 metros de diámetro. Telescopios como el Telescopio Gigante de Magallanes y el Telescopio Extremadamente Grande Europeo, que se están construyendo en el desierto de Atacama, en Chile, tendrán una capacidad de recolección de luz muy superior a la del Webb. Aunque la atmósfera de la Tierra los ciega a gran parte de la luz infrarroja que el Webb puede ver, en las longitudes de onda que pueden alcanzar, podrán realizar espectroscopias de un detalle que el Webb no puede igualar. La estrategia será una danza cósmica. El Webb actuará como el gran explorador, encontrando los objetivos más interesantes en el cielo, y los telescopios terrestres actuarán como los analistas forenses, realizando autopsias detalladas de la luz de esos objetivos. A esta colaboración se unirán otros ojos. Observatorios de radio como ALMA, también en Chile, pueden ver el gas frío y el polvo, la materia prima para la formación de estrellas, dándonos una imagen completa del metabolismo de estas galaxias primitivas. Y en un futuro más lejano, los observatorios de ondas gravitacionales como LISA, que se lanzará al espacio, podrían ser capaces de detectar las fusiones de los agujeros negros masivos en el universo primitivo, dándonos una forma completamente nueva de escuchar los ecos de este amanecer violento. El objetivo final de todo este esfuerzo concertado es construir un nuevo modelo estándar de cosmología. Un modelo que no solo explique el universo maduro y tranquilo que vemos hoy, sino que también incorpore esta nueva realidad de un amanecer rápido, violento y precoz. Este nuevo mapa tendrá que incluir una nueva física de la formación estelar y del crecimiento de los agujeros negros, y quizás incluso una nueva comprensión de la naturaleza de la materia y la energía oscuras. No será una tarea fácil ni rápida. Será el trabajo de una generación entera de científicos. El telescopio Webb no nos ha dado la respuesta final. Nos ha dado algo mucho más valioso. Nos ha dado las preguntas correctas. Nos ha mostrado la dirección en la que debemos mirar y nos ha proporcionado las herramientas para comenzar la búsqueda. La era de la certeza cómoda ha terminado y ha sido reemplazada por una nueva y emocionante era de descubrimientos. Ahora que hemos visto la magnitud de esta revolución científica y el camino que tenemos por delante, es el momento de traer nuestro largo viaje a su conclusión, de reflexionar sobre el significado de esta nueva y vasta historia cósmica, la historia de nuestra intersección con el amanecer cósmico a través del ojo dorado del telescopio Webb, llega a su fin. La revolución científica que ha provocado, sin embargo, apenas comienza. El telescopio, nuestro mensajero del tiempo profundo, continúa su silenciosa vigilia, girando hacia nuevos misterios y enviando postales desde una era que creíamos perdida. Para nosotros, este relato ha terminado, pero para la astronomía y para la historia de la autocomprensión humana, esto es simplemente el final del prólogo de un libro completamente nuevo y mucho más extraño. El sentimiento inquietante que dio título a nuestro viaje ha comenzado a transformarse. La confusión inicial ante los datos imposibles está dando paso a la emocionante tarea de construir una nueva historia de nuestro origen. El Webb, como todos los grandes exploradores, no nos ha traído un mapa completo, sino que nos ha demostrado que el océano es mucho más vasto y sus corrientes mucho más complejas de lo que jamás habíamos imaginado. Su viaje a través de la noche galáctica continúa, y con él, nuestra propia odisea de entendimiento. Su adiós a nuestra narrativa es, por tanto, solo temporal. Volveremos a escuchar sus historias en los años venideros, pero lo que hemos aprendido hasta ahora ya ha cambiado nuestra perspectiva para siempre.
La sensación que nos deja es una mezcla de humildad y una profunda gratitud. Humildad ante la vastedad de nuestra ignorancia y gratitud por tener el privilegio de vivir en la era en que el velo finalmente ha sido levantado. ¿Y cuál es su legado final? ¿Qué nos deja este nuevo amanecer cósmico, más allá de los datos y las teorías? Nos deja sobre todo una nueva lección de perspectiva sobre nuestro lugar en el tiempo y el espacio. Nos ha dado una perspectiva de velocidad. Nos demostró que el universo en su juventud no era un lugar de crecimiento lento y paciente. Era un crisol de una eficiencia y una violencia asombrosas, capaz de forjar galaxias masivas, agujeros negros gigantescos y los elementos pesados de la vida en un abrir y cerrar de ojos cósmico. Nuestra existencia no es el producto de una evolución universal lenta y predecible, sino la consecuencia de un comienzo explosivo y acelerado. Nos ha dado una perspectiva de conexión. Nos reveló que las diferentes facetas del cosmos están íntimamente entrelazadas. La muerte de las primeras estrellas monstruosas está conectada con la composición química de las primeras galaxias. El crecimiento de los agujeros negros supermasivos está conectado con la tasa de nacimiento de las estrellas a su alrededor, y la luz combinada de todos estos objetos está conectada con la transformación del universo de una niebla oscura a un tapiz transparente. El universo no es una colección de objetos aislados. Es un ecosistema complejo y profundamente interconectado desde su mismo origen. Y finalmente, nos ha dado una perspectiva de asombro. Nos ha recordado que el universo, sin importar cuánto creamos saber, siempre guarda sorpresas. El descubrimiento más inquietante es, a menudo, el más valioso, porque nos obliga a abandonar la arrogancia de nuestros mapas y a enfrentarnos a la belleza del territorio desconocido. Nos enseña que debemos acercarnos al cosmos no con la certeza de quien tiene las respuestas, sino con la humildad y la curiosidad de un eterno estudiante. El ojo dorado continúa su viaje. Su historia se entrelaza ahora con la nuestra. Y mientras te preparas para tu propio viaje hacia el silencio de la noche, hacia el mundo de los sueños, puedes llevar contigo esta idea profunda. La historia de tu propio origen, la historia de los átomos que te componen, es mucho más grandiosa y violenta de lo que imaginábamos. Eres el descendiente de un amanecer cósmico que fue rápido, brillante y superó todas las expectativas. Eres un heredero de las galaxias imposibles. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.